Hola chicos, muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con dos actividades. La primera consiste en analizar las partes y los elementos de una ecuación química. Entonces vamos a comenzar. Para empezar, una ecuación equivale a una igualdad, algo muy similar al concepto que se utiliza en matemáticas. Es decir, utilizamos como referencia un signo igual. En la ecuación química no utilizamos el símbolo de signo igual, pero hay un equivalente que es una flecha. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos una flecha en este apartado. Esta parte indica la igualdad, una ecuación química. Para empezar, toda ecuación química tiene dos partes. Antes de la reacción química se le llaman reactivos y después de la ecuación química se le llaman productos. Ahora bien, en este caso tenemos un ejemplo de una ecuación química. Si ustedes observan, los colores en azul son números que se escriben de tamaño normal. Esos números que se encuentran antes de las sustancias se llaman coeficientes estequiométricos y aquí se encuentran marcados. En color azul se les llaman coeficientes estequiométricos. Un coeficiente estequiométrico es un número y son números enteros. ¿Qué significa? Que pueden ser valores mayores que cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Pueden ser cualquier cantidad de números. Estos coeficientes estequiométricos, la condición es que sean números enteros. Ahora bien, las sustancias se representan mediante elementos químicos. Por ejemplo, aquí el número 1 que está asociado con el potasio me indica que hay un átomo de potasio en la sustancia. De igual manera, el cloro tiene un átomo, el oxígeno en este caso tiene 3. Esta reacción química, al descomponerse, es decir, al ocurrir una reacción química, se descomponen dos sustancias. Y si ustedes observan, la cantidad de átomos cambia. Y además se producen dos sustancias diferentes a partir de una sola en un principio. Bien, estos números que aparecen en rojo y que por cierto son números más pequeños, se encuentran en una posición, digamos, debajo de los elementos químicos. A estos números se les conoce como subíndices de cada elemento químico. Ajá. Estos subíndices no se pueden cambiar, tenemos que respetarlos. Regularmente nos dan las ecuaciones químicas y estos subíndices no se cambian. Los únicos que se pueden modificar son los coeficientes estequiométricos. Ahora bien, eh, como les comentaba en un principio, el símbolo de la flecha indica un símbolo de reacción química. Uh-huh. Tenemos un segundo ejemplo. En este caso, tenemos, eh, más bien, es el mismo ejemplo, pero si ustedes observan aquí abajo, aparecen la totalidad de los elementos químicos que intervienen en la ecuación química. Tenemos el potasio con una línea antes que significa el reactivo y una línea después que significa el producto. El cloro y el oxígeno, todos con sus líneas antes y después de la reacción química. Ahora bien, ¿cómo se balancea una ecuación química? Bueno, pues es un procedimiento muy sencillo porque tenemos que verificar que la cantidad de átomos antes de la ecuación química sea igual a la ecuación, perdón, a los productos después de la reacción química. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pongan mucha atención. Vamos a multiplicar el subíndice de cada elemento químico, en este caso del potasio, por el coeficiente estequiométrico y lo vamos a multiplicar. Esa es la operación que debemos realizar, multiplicación. Ahora bien, 1 por 2 es 2 y aquí lo vamos a escribir, 2. Ahora vamos con el caso del cloro. 1 por 2, cloro 1 por 2 del coeficiente estequiométrico y aquí tenemos 2. En el caso del oxígeno hacemos lo mismo. 3, perdón, es 3
por 2 y es 6. Perdón, 6. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en la parte derecha. Por ejemplo, el potasio, 1 por 2 es 2. En el caso del cloro, 1 por 2 también es 2. Y en el caso del oxígeno es 2 por 3. Y aquí tenemos 6. ¿Cómo sabemos si la ecuación química se encuentra balanceada? Cuando los números antes de la reacción química son iguales después de la reacción química. Y otra condición es que todos los elementos químicos deben de tener el mismo número en cada situación, en cada renglón, igual a su producto. O sea, la cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. Y aquí aplicamos la primera ley muy importante en química que se llama ley de Lavoisier y que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un ejemplo bastante sencillo. A ustedes les toca resolverla y subir su evidencia. ¿Vale? Vamos a continuar con la segunda actividad. Bien, con la segunda actividad es una actividad muy sencilla porque aquí ya les estoy presentando el documento para que ustedes lo realicen de manera mucho más sencilla. Pueden hacerlo a mano, sin embargo, aprovechando la tecnología y la situación en estos momentos, podemos analizar que puede resultar mucho más sencillo. Entonces, observen la siguiente ecuación química. Esta ecuación química contiene dos sustancias, aluminio y yodo, que al combinarse producen yoduro de aluminio, así se le llama. Y si verificamos la cantidad de los átomos antes de la reacción y después de la reacción, aquí no coinciden todos. La condición es que todos coincidan. Algo muy importante es que en este documento podemos ver la cantidad de reactivos. Esta cantidad se mide en gramos. Aquí tenemos 77 gramos y aquí tenemos 204 gramos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación química no cumple con la primera ley de Lavoisier. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si iniciamos con 77 gramos, debemos de terminar con 77 gramos. Por lo tanto, esta ecuación química no se encuentra balanceada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que modificar los números de los coeficientes estequiométricos, es decir, los números que aparecen en amarillo. Y aquí el detalle o la parte fácil de la actividad consiste en que nosotros simplemente en este archivo de Excel vamos a cambiar los números en amarillo. Por ejemplo, si aquí yo le pongo un 3, y aquí yo le pongo un 2, y aquí yo le pongo un 5, un 4, por ejemplo, noten que en automático cambian todos los números. Eso implica que tengo que estar jugando con estos números de tal manera que se cumplan eh, que se cumpla el balanceo de la ecuación química. Recuerden, este número debe de ser igual a este otro, tanto para un elemento como para el otro elemento químico. Entonces, ¿cuál es la actividad? Pues la actividad consiste en que ustedes vayan modificando. Por ejemplo, en este caso del aluminio le falta un átomo. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un número 4? Vamos a ver qué pasa. Le doy 4 y le doy un enter. Y vean, parece que ya se va acercando, pero aquí no se cumple, porque aquí es 4 y 4, este sí se cumple, pero este no se cumple. Entonces, ¿qué otro número podría cambiar? Si aquí del lado derecho tengo 12, ¿qué número multiplicado por 2 me puede dar como resultado 12? Y entonces ese número yo lo podría modificar. Por ejemplo, si yo le pongo un 6, perdón, un 5, observen, ya se acerca y la cantidad en gramos ya se va aproximando. A ver, ¿qué ocurre si le damos un número 6? Vean, en este momento los números que aparecen en este apartado
tienen números iguales, por lo tanto podemos decir que las cantidades están correctas. En este caso, este archivo tiene un pequeño detalle porque no me está dando la totalidad de los reactivos, al igual que la de los productos. Bueno, con que se cumpla esta parte, en primer lugar, ya está bien la actividad. ¿Sale? Gracias, chicos. Saludos y hasta luego. Que tengan un excelente día. Bien, nada más para agregar un detalle importante, observemos lo siguiente. Ya se dieron cuenta con los coeficientes estequiométricos, aquí aparecen como 4, 6 y 4. Todos son números pares. Cuando esto ocurra, podemos dividir todos los coeficientes estequiométricos entre 2. Por ejemplo, 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Y observen aquí algo bien interesante, que se cumple en automático la ley de Lavoisier. La misma cantidad de los reactivos es igual a la cantidad de los productos. Estos coeficientes estequiométricos, entre más pequeños sean, son más efectivos. Y observen que también lo podemos comprobar al balancear la ecuación química, la cantidad de átomos del aluminio como del yodo antes de la ecuación de la reacción química y después ya son iguales. Entonces con esto podemos completar la actividad. Les sugiero que ustedes jueguen con estos números, que los modifiquen y que investiguen si existen otros números con los cuales se pueda cumplir la ley de Lavoisier como justo aparece aquí. Ahora sí, chicos, es todo por el momento. Les envío un fuerte abrazo y que tengan ahora sí finalmente un gran día. Hasta luego, chicos.